Recuerden ustedes que el protocolo 1 es grabar la clase y recuerden ustedes que nosotros grabamos la clase para que puedan volver a verla, ¿no? Y así como miramos el puntito rojo que está en la parte de arriba, eso indica de que la clase ya está siendo grabada. Paso al protocolo 2, que es compartir la pantalla para ver las primeras diapositivas de introducción. Bueno, como siempre, tenemos que empezar por la presentación del grupo Bryce, que dice así. La mejor academia de Arequipe del sur del Perú, la Academia Bryce, presenta el día de hoy para ustedes el tema llamado Filosofía de la Política. Bueno, en su primera parte, porque es un tema grande, obviamente que lo vamos a hacer en 2 clases. El curso se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo Andrei, conocido como ABC. Bryce cuenta con la mejor plataforma virtual de todo el Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación virtual de alta calidad. Recuerden siempre que eso no lo decimos nosotros, ni lo dice la publicidad, sino las estadísticas. Somos una academia sólida que cada vez que competimos sacamos primeros puestos y cada vez que competimos tenemos la mayor cantidad de ingresantes. Y por último, a pesar de que la pandemia no ha terminado, nos lavamos las manos, nos distanciamos de 1 metro y cuidamos de nosotros y de las personas que queremos. Listo. El día de hoy vamos a hacer política, pero todo lo que vamos a hacer de política obviamente es nuevo, pero antes de terminar política, tenemos que terminar el tema más importante que hay, que era ética. Entonces, segunda parte de ética. ¿Me podrían confirmar si se mira ya en la pantalla? Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. ¿Y mi audio se escucha bien? También, profesor. Profesor, sí se escucha Listo. bien su audio. Gracias, muchas gracias. La semana pasada nos habíamos quedado en leyes. Bueno, habíamos dicho de que en la naturaleza hay leyes, como por ejemplo la gravedad. Suelto un objeto y el objeto se cae. Por ejemplo, yo en mi casa tengo manzanales y a veces voy caminando y escucho ¡plaj! Digo, ¿qué ha pasado? Se ha caído una manzana. La manzana no se cae porque yo haga algo, ¿no? O sea, yo no voy y sacudo el árbol y se cae la manzana. Por ley de gravedad se cae, ¿no? Llega un momento donde ¡plaj! Simplemente se cae. Pero los seres humanos crean reglas. Los seres humanos crean reglas desde el punto de vista de Hobbes, porque si no nos mataríamos, ¿no? Haríamos un desorden total. Vamos a analizar esas reglas que crea el humano. Bueno, las reglas que crea el humano se llaman normas morales. Las vamos a comparar con normas jurídicas primero. En primer lugar, las normas morales son internas. ¿Qué significa que sean internas? Que están en la cabeza y en la conciencia. Si yo salgo a una fiesta y tengo enamorada, es decisión mía sacarle o no la vuelta. O sea, soy yo la persona que decide y dice, no, yo amo a mi pareja, o digo, sí, sí, sí. El que tiene una tiene 2 y el que tiene 2 tiene 3. Está en mi conciencia, ¿no? Si yo cumplo o no la regla, ¿no? En cambio, las normas jurídicas son exteriores y están en un papel, en un texto, en una constitución, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera lo siguiente, ¿no? Vamos a imaginar que yo tenga un trastorno de gerontofilia. ¿Saben ustedes lo que es gerontofilia? Que le gustan los viejitos verdes. Ajá. Vamos a imaginar que yo me enamore de una señora multimillonaria de 94 años a punto de morir. Y obviamente su familia no está de acuerdo, ¿no? No, que eso no es amor, eso es interés, eso es dinero. De repente, ¿no? ¿Quién sabe?
Pero vamos a imaginar que el testamento que ha hecho la señora es para que el día que ella fallezca, nosotros tengamos bienes separados. Entonces, imagínate, el día que ella fallezca, yo me quedo sin nada. Porque eso es una norma jurídica. Tenemos derecho a hacer nuestro testamento, ¿no? Obviamente, nunca le desearía a nadie de que fallezcan sus papás, ¿no? De que pierdan a sus papás, porque a mí me pasó, ¿no? Y no, para nada es nada bonito, ¿eh? Pero, por si acaso, ¿te habrás dado cuenta si estás en el testamento o no sabes? ¿Saben si están en el testamento o no? No. Hija No. única. Primerita. Ah, bueno, si son hijos únicos, ahí sí, pues ya ni hablar, ¿no? Te quedas con todo. Pero si hay hermanos, ahora algunos de ustedes de repente dicen hijo único, hija única, y de pronto a la hora de sacar los papeles vienen tres personas. ¿Qué? ¿No te dijo papá? Somos tus hermanastros. Así, y una pelea peor todavía sería, ¿no? Ahí es una pelea de abogados, ya no es una pelea de hermanos, ahí es una competencia de quién es mejor abogado que el otro, ¿no? Normas morales, las normas morales son universales, mientras que las normas jurídicas son particulares. Por ejemplo, en otros países, cuando la prensa difama a un ser humano de cualquier manera, ¿no? En farándula, en política, la prensa hace como un bloqueo a esa persona que difama o cosas por el estilo, ¿no? Acá tenemos un concurso de difamadores, ¿no? Inclusive, yo no sé si en otros países haya, pero acá es muy común los programas de espectáculos, ¿no? Un día me he sentado a mirar programas de espectáculos y había un cantante, obviamente no voy a decir el nombre, que decían, mira, le sacó la vuelta a ella y a ella y a ella y ahora está con ella, seguro le va a sacar. O sea, hasta analizan las infidelidades, ¿no? Analizan el perfil psicológico por el tarot de una persona, ¿no? O sea, a lo que hemos llegado, ¿no? Por eso es que el programa La difunción de la palabra de Marco Aurelio de Negri daba pues 11 de la noche. ¿Quién va a mirar ese programa? Nadie, pues, ¿no? Ustedes preferían mirar esto es guerra, combate, ¿no? Amor, 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 etcétera, ¿no? Listo. Normas morales pueden ser justas o injustas. Las normas morales son calificadas por el grupo. Es la población la que dice que algo está bien o que algo está mal. Por ejemplo, ¿no? Cuando sale el escándalo del expresidente Vizcarra, que dicen que se había vacunado, sinceramente, siendo el presidente, ¿ustedes pensaban que no se iba a vacunar? ¿O todos sabíamos que se iba a vacunar igual? Sabíamos que se iba a vacunar. Yo también creo eso, ¿no? O sea, ahora, acá el problema no es si se vacunó o no se vacunó, el problema es el cargamontón que podemos llegarle a hacer a una persona, ¿no? Yo me imagino que en Colombia también se han vacunado y en Estados Unidos también se han vacunado, pero allá no sale pues una noticia donde le hacen un drama al expresidente, ¿no? También tenemos que reconocer que en nuestro querido llamado país, en los últimos 30 años todos son acusados. En los años 90 Fujimori en la cárcel, Toledo, orden de extradición, Alan García lo iban a meter a la cárcel, se suicidó, Humala ha estado en la cárcel, Kuczynski obligado a renunciar, estaba Cado Vizcarra. Entonces, bueno, parece que esa fuera la costumbre acá, ¿no? Atacar, atacar, etcétera. Y en el caso de las normas jurídicas están determinadas por un juez. Es el juez el que determina que está bien o que está mal algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Perú tenemos algo que se llama, pues, Tribunal Constitucional, ¿no?
El Tribunal Constitucional viene a ser algo así como la última instancia, ¿no? Al que en el Perú va un ser humano, ¿no? Eh, bueno, vamos a imaginar que a mí me acusaron de robo. Perdí el juicio, apelo, vuelvo a perder, vuelvo a apelar, vuelvo a perder. Mi última instancia es el Tribunal Constitucional y vamos a imaginar que me diga, sí, es inocente. Ese es el detalle, ¿no? Pero el problema podría ser de que en todo el camino que yo llego al Tribunal Constitucional, pues, ya no miran a una persona igual, ¿no? O sea, imagínense que yo les diga a ustedes, injustamente he sido acusado de robo. Por más que yo les diga injustamente, alguno de ustedes dirá, ¿y si de verdad sí roba? Ya que si el profesor es un ladrón, entonces provoca pues la suspicacia, ¿no? Deja la duda abierta, ¿no? Ese es el detalle. Pasamos a lo que son normas morales en comparación de lo que son normas técnicas. ¿Qué significa la palabra norma técnica? Norma de una institución. Generalmente las normas técnicas tienen que ver con el colegio o con el trabajo. Para un adulto, el trabajo. Para muchos de ustedes, de repente, para que me entiendan, el colegio. Por ejemplo, repetimos otra vez, las normas morales son interiores, o sea, están en la conciencia. Las normas técnicas tienen un reglamento y si usted no cumple el reglamento, tienen una sanción. Por ejemplo, si yo llego tarde, me pueden descontar. Si yo no vengo a clases, no me cuentan la hora, tiene una sanción. Imagínense, si ustedes no llegan a clase, pierden la clase. Solo que ustedes tienen una ventaja, pues la clase queda grabada, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy día es tu onomástico y dices, bueno, pues no, hoy día voy a comer temprano, ¿no? Pero al menos ustedes pues tienen la clase grabada, la pueden volver a ver, ¿no? Si yo no vengo a la clase, pues no hay forma de grabarla, ¿no? Y tampoco la clase no existiría. Hay una sanción porque hay un reglamento, ¿no? Ese es el detalle. Las normas morales son universales, vayas donde vayas, se evalúa eso. En cambio, las normas técnicas tienen un fin. Por ejemplo, podría ser en un adulto el salario o en un alumno la nota, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te decían en el colegio que si bailabas te aumentaban puntos? ¿Te acuerdas o no? ¿Te la creías o no? Sí, sí, me acuerdo. Ya. Me la creí. Por ejemplo, yo les cuento un detalle, ¿no? Yo no recuerdo nunca que, por ejemplo, venga un auxiliar y me diga, profesor, disculpe, son los alumnos que han bailado, no sé si te les puede ayudar. Nunca. Pero había algunos de ustedes pues que bailaban por la nota, porque amor a la institución no creo que sea, más era la nota, la condición. Y bailaban pues y nada, pues igual jalaban, igual salían desaprobados, ¿no? Ese es el detalle. 3. Las normas morales pueden ser justas o injustas. En cambio, las normas técnicas buscan la creación de un bien o dar un servicio. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner de ejemplo una empresa como Claro. Por ejemplo, cuando vino TIM al Perú en el año 2001, creo que fue 2002, todavía TIM era una empresa conocida, era una empresa italiana, ¿no? Y como muchas personas estábamos inconformes con la empresa de telefonía que teníamos, muchos se cambiaron a TIM. Pero luego TIM fue adquirido por Claro. Y inicialmente nadie tenía idea que era Claro, ¿no? Claro, o sea, ¿de dónde viene eso? Decíamos nosotros. Pero al fin y al cabo, la inconformidad que hay por una empresa provoca que muchas personas se cambien a Claro. Hoy en día
la persona más millonaria del mundo es el dueño de Claro. El dueño de Claro es el mexicano. El mexicano dueño de Claro es el humano más rico que hay en el mundo. Imagínense, Bill Gates es el, ¿qué será, pues? El quinto, el sexto más millonario del mundo, pero el de Claro es el número uno. Y podríamos usar también el ejemplo, pues, de Donald Trump. Donald Trump, pues, es el 11º más rico del mundo. Y con todo lo rico que era, quiso ser presidente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué habrá cambiado? No sé, pero de repente, pues, con tanto dinero dijo, mi último sueño es ser presidente. Ya lo tuve todo. Me falta ser presidente. Y ya lo cumplió ya, ¿no? Ya fue presidente. Listo. Y por último, norma moral con trato social. Trato social significa costumbres o tradiciones. Las costumbres o tradiciones son de trato social. Por ejemplo, las normas morales por tercera vez son internas. Las normas de trato social, acá sí hay que tener cuidado, también son internas, pero tienen un significado diferente. La sociedad le da significado a algunas acciones y a otras no. Por ejemplo, ¿han visto ustedes cómo comen los japoneses o no? ¿Alguna vez han leído sobre la cultura japonesa o no? Sí. Sí. Sí, profe. Por ejemplo, les cuento ya. Japonés llega a la casa y en la puerta tiene un envase, ahí deja las llaves. No sé si el japonés le llama el llavero, pero ahí deja las llaves. Se retira los zapatos, va a su dormitorio, se lava la cara, se peina, se lava las manos, se cambia la ropa, va al comedor y los japoneses tienen una mesa que no llega pues ni a los 60 centímetros. Ellos se sientan en un suelo especial y comen prácticamente en el piso. ¿Qué pasaría si a ti te gusta la cultura japonesa y un día le dices a tus papás, papá, mamá, dame mi plato, yo me voy a sentar ahí en el piso a comer? ¿Te dejarían o no? ¿O de un jalón de cabello te vuelven a sentar a la mesa? Me No vuelven a dejaría. sentar en la mesa. Si de un cocacho te mandan a la mesa otra. Es que hay algunas cosas que para un lugar tienen valor y para otras no. Trato social, ¿no? ¿Sabían ustedes que los argentinos, así sean varones o mujeres, igual se saludan con beso? O sea, los argentinos entre varones se saludan con beso. ¿Tú te saludarías con beso en el Perú o no? Entre varones me refiero. No, pero Debe ser que... O sea, imagínate, ¿no? Yo voy caminando por depende la con quién, calle, bro. depende con... Imagínate, yo voy caminando por la calle y me encuentro con una señorita y me dice, profesor, ¿cómo está? Y me saluda con beso. Ahora, imagínate que vayas caminando tú por la calle, por ejemplo, y te encuentres con el profesor Víctor Rodríguez, el profesor de historia. ¿Lo saludarías con beso o no? También, profe. Ah, no, pero me refiero a un varón, pues no. ¿Algún varón lo saludaría así efusivamente? Claro. Me imagino que sí. Ahí está, ¿no? La costumbre argentina. Pero podría ser, ¿no? Yo me imagino que si hay un acuerdo, sí, pues no, no hay problema, ¿no? Pero si fuera así como de improviso, de repente se incomodaría, ¿no? Diría, uy, no, acá hay algo sospechoso, diría, ¿no? Cha, qué raro. Ya. Por último, las normas morales pueden ser justas o injustas. El trato social más se realiza por presión. Cuando eras niño, ibas a la casa de tus tías, ¿alguna vez tu mamá o tu papá te dijo, oye, salúdala a tu tía, salúdala a tu abuela? ¿Te han dicho alguna vez eso? Sí. Sí. Claro, porque es presión, ¿no? O imagínate, llegas y dices, tía, qué rico, voy a agarrar. No, 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 no.
a ver, a lavarse la mano. No, que nada, vaya a lavarse la mano. Eso es un conjunto de costumbres que tiene que ver pues con la presión social, ¿no? Imagínense. Listo. Para terminar la última parte de ética, solamente me faltaría hablar de la ética relacionada con los servicios públicos, los grupos profesionales y la ecología. Bueno, empezamos por los servicios públicos. Obviamente, ningún arequipeño y ningún peruano sabe todo lo que ocurre en el Perú. O sea, yo no puedo manejar la política, la economía, la justicia, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cada 5 años a nivel nacional y cada 4 años a nivel local? Elegir a alguien que lo haga por nosotros. A eso se le llama, pues, alcalde, a eso se le llama presidente o a eso se le llama congresistas, ¿no? Supuestamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? De la baja de candidatos que hay, de la vaga de candidatos que hay, nosotros votamos por los que creemos que son los más éticos, los más morales que hay, ¿no? Por ejemplo, yo voy a mi cédula de votación y el único país donde hay 21 candidatos es Perú. Deben haber visto cómo es el sistema de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo votan en Estados Unidos? ¿Nada? ¿No les han contado? ¿Profesor de cívica no les ha contado cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos, pues solamente es demócratas y republicanos. Bueno, habrá 4 o 5 candidatos, pero es 2 bandos. Entonces, tú te educas en el colegio, en la universidad, para elegir uno de los 2 grupos, o demócratas o republicanos. Y vas a votar, ¿no? Y bueno, pues los demócratas defienden una cosa, los republicanos otra, ¿no? Acá vamos a votar y tenemos 21 candidatos y muchos de ellos no sabemos ni quiénes son, ¿no? No sabemos ni quiénes son, ni quiénes los asesoran, ni por qué entraron a esto, ¿no? Por ejemplo, yo no conocía al señor López Aliaga, nunca había escuchado hablar de él. Del señor Hernando de Soto, yo pensaba pues que ya no está, de repente yo pensaba que ya había fallecido, ¿no? Y de pronto apareció, ¿no? Y mucho menos pues no sabía ni quién era el señor Castillo ni el señor Cerrón, ¿no? Keiko, sí, Keiko es mucho más conocida, ¿no? Pero bueno, pues para bien o para mal, es el pueblo el que de forma democrática, usando criterios de ética, moral, elige a una persona, ¿no? Y bueno, pues así haya sido por medio voto, un voto, yo qué sé, se eligió a alguien, ¿no? Que para la mayoría, me imagino yo, es una persona responsable, ética, moral, etcétera, ¿no? Ahora, haciendo una precognición de lo que ha pasado con los últimos presidentes en los últimos 30 años, probablemente cuando acabe el mandato, en un mes, un año o en 5 años, ocurra lo mismo. Algo van a hacer, ¿no? Ese es el servicio público. Grupos profesionales. Hay un sociólogo, bueno, padre de la sociología que se llama Durkheim, Emil Durkheim. Durkheim divide a los grupos de 3 maneras: división social, educación moral y grupos profesionales. División social. ¿Ustedes se imaginan que todos quieran estudiar medicina, o en todo caso, todos quieran estudiar civil? Imagínense, en el próximo examen postulan 12,000, los 12,000 a medicina, y solo ingresan 21. De 12,000, ¿cuánto es 21? No llega pero ni al 1%, ¿no? No llega creo ni al 0,05.
O sea, de los 12.000 que postulan ingresaría pues el 0,00000,3 de repente. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Separarnos por grupos, ¿no? Tú bailas bien, deberías ser bailarina. Oye, tú pintas bien, deberías ser artista. ¿Te has dado cuenta la potente voz que tienes? Deberías ser cantante. Tú eres bueno para defender. ¿Por qué no eres abogado? Mira, a ti te gusta construir maquetas, podrías ser ingeniero. Entonces, lo que hace la sociedad es dividirnos, hace que el trabajo sea una división social. Y eso provoca que todos dependan de todos, dice Durkheim, ¿no? Si no necesitáramos abogados, no habrían pues abogados, son necesarios. Si no necesitáramos profesores, no habrían profesores. Si no necesitáramos dentistas, no habrían dentistas, ¿no? Por ejemplo, en mi familia tenemos un amigo que es biólogo y bueno, pues él trabajaba, me parece que en Yura, algo así, antes de la pandemia. Empezó la pandemia, le ha llovido el trabajo, pero ¿para qué? Creo que en Arequipa ganaba 4.000 haciendo análisis clínicos, luego lo llevaron a la selva por 6.000, luego en Lima pidieron biólogos y les iban a pagar 10.000. Ha renunciado de trabajo en trabajo, estaba en Arequipa ganando 4.000, renunció, se fue a la selva a ganar 6.000, renunció, se fue a Lima a ganar 10.000. Y bueno, pues al menos mientras dure la pandemia, mi amigo está ganando bien, ¿no? Ya se compró un terreno, está terminando de construir su casa, está feliz él, ¿no? El único riesgo es, pues, que se pueda contagiar o algo así, ¿no? Pero fuera de eso, dinero tiene, ¿no? Imagínense cómo algunas cosas se revalorizan, ¿no? Cuando todo cambia, ¿no? Y cuando todo varía, ¿no? Dos, la educación moral. Si nosotros hemos crecido en un país racista, clasista, discriminatorio, probablemente tenga que ver con la educación que tenemos. De repente, el sistema educativo que tenemos no es homogéneo, sino que es heterogéneo, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino a alguien que haya estudiado en la UNSA, maestría en la UNSA y doctorado en la UNSA y diga, si formo una empresa, contrataría a puro de la Católica de Lima o de la Cayetano o de la San Martín. Obviamente sería una idea contradictoria a lo que él se ha formado, ¿no? O se ha educado, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado, en verano 2020, porque la pandemia empezó en marzo, pero en verano 2020, habían dos alumnos en la academia que venían pues de colegios bien o mal llamados de primer nivel, ¿no? Había una señorita que venía del Inter y había otra que venía del Max Zule. Entonces, alguno de ustedes podría decir, ¿no? En el Inter pagan pues 1.200, 1.300 por mes, ya el Max Zule es más de 1.500, creo, por mes. Yo me acuerdo que la señorita que estaba en el Inter, siempre la veía yo en el grupo 19 o 21 por ranking, ¿ah? Entonces yo decía, qué raro, ¿no? O sea, colegio de primer nivel, bien pagado, buena educación, profesores de... Pero cuando la haces postular a la UNSA, se da cuenta de que no, pues, es una alumna normal, uno más del mundo, ¿no? Hemos tenido muchos alumnos de el San Jerónimo, del Santa Clara, y yo diría que comparándolos con muchos de ustedes que de repente vienen de un colegio nacional, no noté gran diferencia, no noté mucha diferencia como para decir, ah, no, pues hay que poner a mi hijo en el San Jerónimo, en el Prescott, en el Lord Byron, ¿no? A mí me parece que ellos también reciben una educación porque como su sistema económico es tan bueno,
los exámenes para algunas universidades particulares tampoco son tan complejos. No les voy a decir el nombre de la universidad, pero una vez me enseñaron una pregunta de lenguaje y decía, indique cuál es el sujeto en las siguientes oraciones. O sea, imagínense, les preguntaban cuál era el sujeto. O sea, les ponían una oración y les decían, ¿cuál es el sujeto? Eso será, pues, no sé, una pregunta así como de primaria, ¿no? Y bueno, pues yo me imagino que el criterio en algunos lugares no es el conocimiento en sí, es que tú puedas pagarlo, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, ayúdeme con la entrevista en la San Pablo. Entonces, obviamente, lo único que yo hago es decirles que estén tranquilos, que tengan seguridad, pero hay lugares pues donde la entrevista vale más que el examen. Y la pregunta clave en una entrevista es, ¿usted puede pagar los 1.500 de la universidad? Sí, ya, excelente, ya ingresó, ya vaya a matricularse, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con una educación moral, obviamente. Y por último, los grupos de profesionales tienen que trabajar de una manera en la cual se priorice lo grupal a lo individual. Por ejemplo, todos recordamos lo que es el Barcelona en su mejor etapa. Pero en su mejor etapa, pues, el Barcelona jugaba fútbol como que fuera un reloj, ¿no? Como que cada pase estuviera milimetrado, ¿no? Poco a poco se fueron yendo los jugadores que eran cracks en el Barcelona y prácticamente lo dejaron solito a Messi. Y hace como 2 o 3 años pues que el Barcelona con Messi no gana nada, ¿no? Y eso indirectamente obliga a Messi a cambiar de equipo también. Y ahora Messi está en el PSG, Paris Saint-Germain, y tampoco no es un equipo cualquiera, le están poniendo lo mejor a Messi. El arquero campeón de la Eurocopa de Italia es el arquero comprado por el PSG. El mejor defensa europeo, Sergio Ramos, lo compró el PSV. Los dos delanteros carriles, Neymar, Mbappé, les han renovado 3 años. O sea, tampoco Messi no está yendo a cualquier equipo, ¿ah? Es un equipo para que sea campeón. Es un equipo para que sea campeón. Esa es la idea. Por último, vamos a hablar de la ética relacionada con la ecología. Dice así. En los inicios de la revolución industrial, el ser humano pensaba que lo único que importa era él, o sea, lo más importante era él, no había nadie más. Entonces, con tal de mantener su industria, depredaba la naturaleza. Y es más, nadie podía la naturaleza porque había como un vacío ético. O sea, ¿quién iba a defender a la naturaleza? Nadie, pues, ¿no? ¿Quién iba a reclamar de que yo vaya y me vuele un árbol? Es más, no sé si ustedes sepan, pero en los países nórdicos no usan en Navidad árboles artificiales, así como acá, ¿no? O sea, acá yo voy a Saga, no sé, a Ripley y me compro mi árbol, ¿no? Allá usan árboles reales, cortan el pino y lo llevan a la casa y eso lo adornan de manera navideña, ¿no? Obviamente, a través del agua y algunos elementos químicos, el árbol puede durar unos 10 días, 15 días, y los primeros días de enero se desarma el árbol o simplemente se deja morir el árbol, ¿no? Acá tenemos otro tipo de costumbre, ¿no? Acá árboles artificiales, ¿no? Para la sala, más bonito. Hoy en día ya hay reglas y normas que tienen que ver con la ética en la naturaleza. Es más, les deben haber contado en geografía de que hay parques nacionales, habían otro más, aparte de parques, Reservas creo que son nacionales. santuarios, reservas nacionales, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, el mono con lentes o el mono con ojos negros o algo así, que
La depredación humana provoca que se puedan extinguir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, los aislamos, los cuidamos, los protegemos, porque hay una ética en la naturaleza también. Entonces, antes había un vacío, ahora ya no hay un vacío. ¿Acaso ustedes pueden salir a la calle, agarrar un perrito y agarrarlo a patadas? Te graban, alguien manda el video a la comisaría, vienen a la cárcel. Ya no puedes atacar a un animal, ¿no? Menos un ser humano, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que tu papá o tu mamá todavía se ha criado bajo la idea de que el profesor tenía una palmeta, pues, y cuando no hacías la tarea, 2 palazos te caían. Y a veces había generaciones de papás de que te pegaba el profesor y el papá te pegaba en la casa todavía. Ahora, ¿se puede tocar a un alumno? Imposible, pues, ¿no? Tocas al alumno y ya viene qué, o sea, viene la Defensoría del Niño, vienen los derechos humanos y uf, te hacen un juicio que para qué, ¿no? Ese es el detalle. Con eso terminamos ética. ¿Alguna pregunta sobre ética? ¿O pasamos a lo que es política? ¿Nada? ¿Naca la pirinaca? Listo. Todo claro. Les cuento algo sobre política, ¿ya? Todo claro. Gracias. Les cuento algo sobre política, ¿ya? Filosofía regresó al temario de la UNSA en el año 2019. El único tema que cambia por año es política. Lo que yo, por ejemplo, ¿no? Lo que yo les enseñé a mis alumnos en el 2019 no es lo mismo que les enseñé en el 2020. Y no es lo mismo que les enseñé a mis alumnos en el 2021. Y ahora que ustedes postulan para el 2022, tampoco es lo mismo. Todo el tema es nuevo. Todo el tema es nuevo. ¿Saben de qué vamos a hablar en política? ¿Qué es la ultraderecha? ¿Qué es la ultraizquierda? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el conservadurismo? ¿Qué es el fascismo? Al menos para mí, la UNSA, golazo de media cancha. En este tema sí, porque le ha integrado tantos conceptos, como inclusive para que ustedes lo aprendan y libremente puedan decir, yo soy de derecha. ¿Sabe qué, profesor? Yo soy de derecha por esto y por esto. O de repente alguno de ustedes me diga, no, profesor, yo he entendido que yo soy comunista. Que sí, por esto y por esto. Al menos ahí sí se van a dar cuenta por qué. Bueno, empezaremos con la parte 1 de política. Dice así. La persona que más hablaba de política en la época antigua era Aristóteles. Aristóteles decía que al conjunto de personas que están bajo el cuidado de un rey se le llamaba poli. ¿Qué era una poli? Un conjunto de habitantes que tenían ideas en común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes se acordarán que el día 28 de julio que juramentó el presidente ha sido innovador en la comida, ¿no? Les ha invitado caldo de quinoa con un segundo que era una crema de choclo con arroz y de postre, que era, creo que era un tamal, algo así, ¿no? ¿Qué presidente ha dado eso? Ninguno, ¿no? O sea, yo no recuerdo a los últimos presidentes que hayan dado de comer eso, ¿no? Pero tiene que ver con las costumbres e ideas, me imagino yo, que tiene el presidente, ¿no? El presidente habrá dicho, ¿no? ¿Por qué les tenemos que dar pollo al horno, caviar, yo qué sé, no sé? ¿Por qué les tenemos que dar vino? No, que tomen chicha. Que prueben, no sé, algún pisquito o algo así, ¿no? Otra forma de pensar, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Según Aristóteles, el humano no puede vivir sin política. El humano depende del grupo, así como el grupo depende de uno. Como dirían los 3 mosqueteros, todos para uno
y uno para todos, ¿no? Esa era la idea que tenía Aristóteles, ¿no? Copiada por los tres mosqueteros, por cierto. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero comer cuy, pero yo no tengo cuyes en mi casa. Entonces, tendría que ir a un mercado a comprar cuy. Ahora, por mi casa, ya que discúlpenme, yo vivo por cercado, por acá no venden cuy. ¿Por dónde venden cuy ya para comer? ¿O tengo que ir a un lugar específico donde me vendan el cuy? Imagínense, yo me imagino que ustedes tampoco no saben, ¿no? Yo tampoco, ¿no? No sé dónde venden cuys. Vamos a poner algo más simple, ¿ya? Chicharroncito. El domingo, que es día de Arequipa, vamos a imaginar que yo me antojo pedir un chicharrón. Pero yo no crío chanchos, entonces yo dependo de alguien que venda chancho para comer mi chicharrón. ¿Qué pasaría si yo voy a la bodega y le digo, señora, ¿tiene chancho? No. Chispas, voy a otra tienda, ¿tiene chancho? No. Si no encuentro un lugar donde vendan el chancho, no puedo comer chancho, porque yo soy dependiente de ellos. Y obviamente la bodega que compra el chancho es dependiente de alguien que cría chanchos y los mata. Porque si no criara chanchos y no los matara, no podríamos comer chancho. He ahí el detalle. Por ejemplo, ¿alguna vez han pasado por la onza de Biomédicas, que es la calle que le llaman El Pesquero, o no? Sí, ¿Alguna profe. vez han pasado por ahí a pie? Sí, profe. Miren, les cuento algo, ¿ya? Cuando yo pasaba por el pesquero, el olor, que es un olor muy notorio, yo decía, ¿no? Tanto pescado hay por acá, o sea, acá queda el mar, ¿no? Porque el olor a pescado es muy fuerte. ¿Sabes qué me dijo un señor? No es el olor a pescado, me dijo. Ah, no, ¿cómo que no? No. Y me dijo, ¿ve ese edificio de ahí? Dice pues San Fernando. San Fernando en este lugar tiene su mayor nivel de refrigeración de pollo. O sea, el olor del pesquero no es de pescado, es de pollo refrigerado. Ahora, siendo San Fernando una empresa tan grande, ¿tú te imaginas cuántos pollos hay ahí que nos provocan ese olor tan notorio? Es más, una vez un representante de San Fernando dijo que a veces matan los pavos que comemos en Navidad desde julio y lo congelan hasta diciembre. Imagínate, ¿no? Listo. El humano vive en una sociedad ¿para qué? Para mantener el orden. Los humanos vivimos de manera social para tener cierto orden. Si no hubiera orden, como diría Hobbes, nos matamos mutuamente. Si no hubiera reglas, nos asesinamos mutuamente, ¿no? Aunque decía Rousseau, no sé si te acordarás de que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y había un debate hace 2 clases, ¿no? Algunos decían, yo creo en Hobbes, o sea, nacemos malos. Otros decían, no, 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 yo creo en Rousseau, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Pero Aristóteles dice, sea por el motivo que sea, el hombre vive en sociedad para tener orden, para tener cierto orden. Ahora, ¿cuál es el concepto de política que nos propone el Banco 2022? La política es un acuerdo general en ciertos conceptos como democracia, libertad, progreso. Además, expresa un desacuerdo sobre los mismos conceptos. Por ejemplo, las personas de derecha no tienen el mismo concepto de libertad que las personas de izquierda. Las personas de derecha no tienen la misma idea de progreso que las personas de izquierda. En la próxima clase
se van a dar cuenta de que las personas que valoran la derecha son personas que valoran el desarrollo individual. O sea, lo que yo valoro en un estado de derecha o gobierno de derecha es que a mí se me dé la libertad de progresar al ritmo que yo quiera, ¿no? Si yo quiero hoy día no trabajar, no trabajo, pues. Y si yo quiero trabajar mucho, igual, ¿no? Es decisión mía, ¿no? El Estado no tendría por qué intervenir en mi decisión. En cambio, en los gobiernos más de izquierda es al revés. La persona recibe los estímulos, la persona recibe las horas, los trabajos, el salario que acuerda el Estado. El Estado es la persona que regula tu conducta. No tienes tanta libertad como, por ejemplo, como en derecha, sino que el Estado es la persona que regula qué vas a hacer y qué no. Listo. Vamos a ver ahora qué es filosofía de la política. ¿Qué es lo que va a estudiar la filosofía en política? Lo siguiente. La filosofía política es un saber que se ocupa de las relaciones de poder, las cuales motivan a la discusión de cómo se distribuye ese poder, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los grupos de derecha y de izquierda, el principal tema que provoca el conflicto es la distribución del dinero, del poder, del aspecto político y judicial, ¿no? ¿Quién domina, por ejemplo, no? El Perú se llama república porque el poder no está centrado en un estado o en un gobierno. Se llama república porque el poder está dividido en tres. Poder ejecutivo, un presidente. Poder legislativo, un grupo de congresistas. Y poder judicial, un grupo de magistrados. Que viceversa a ver, ¿cómo podemos decir? Se supervisan, ¿no? El poder judicial supervisa al poder ejecutivo y legislativo. El poder legislativo elige a los miembros del poder judicial. Y el poder ejecutivo obviamente también supervisa al legislativo y al judicial. Es como un círculo, ¿no? Entre ellos se vigilan, se supervisan, ¿no? Ahora, lo peor que le podría pasar a un país es que en vez de que cada uno haga su función, el judicial impartir justicia, el Congreso crear leyes y el Ejecutivo ejecutar acciones, se centren en la vigilancia únicamente, ¿no? Eso sería perjudicial también para un país, ¿no? En vez de que hagan cada uno su función, se dediquen a supervisarse nomás. Eso provocaría otra discusión también, ¿no? Listo. Son la 1 en punto por el día de hoy. Ahí nos vamos a quedar, a excepción de que tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Bueno, antes de que me vaya, yo tenía una práctica de ética. No recuerdo si se las mandé a ustedes como un mes, pero por si acaso se las voy a volver a mandar. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, me la hacen saber por el chat y yo gustosamente se la resuelvo. A ver, ya, acá está, compartir. Entonces, bueno, vamos al chat, ahí se las voy a pegar. Espérenme un segundo, debe ser porque el internet está pesado. Ahora sí, ya lo puedo mandar al chat. Ya entré al chat, ahora se los voy a mandar la práctica. Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Amen a las personas que tienen cerca de ustedes. Y si así lo quiere la vida, nos vemos a la próxima semana. Sigan luchando por sus sueños, sigan estudiando, sigan esforzándose. Todo el esfuerzo que ustedes hacen
tarde o temprano tiene un resultado y ese resultado se llama ingresar y a largo plazo es ser enfermera, ser biólogo, ser médico o ser ingeniero. Chau, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.